De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Mis amados, Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. De nuevo, un gran abrazo, un saludo muy afectuoso. Seguimos con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el audio anterior dejamos un tema que no quiero pasar por alto, y es cuando nuestro Señor Jesucristo resucitado, que se apareció en el mismo día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ellos estaban atemorizados, entró Jesús en medio y les dio una palabra de consuelo. Dijo: paz a vosotros. Cuando hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado a los discípulos, y se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo de nuevo: paz a vosotros. Otra vez, paz a vosotros. Y ahora les dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. De esto quiero hablar. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Hoy vamos
con un tema que he titulado ¿Facultó Jesús a hombres para perdonar pecados? El título de nuevo, ¿facultó Jesús a hombres para perdonar pecados? Este texto se usa para justificar que tenemos que ir a confesarnos ante un sacerdote o ministro de Dios, contarle nuestros pecados y Él nos da la absolución y nos pone una penitencia. Empezando porque las penitencias, eso ya no existe. La penitencia, la gran penitencia, la pagó nuestro Señor Jesucristo. Se trata de una amorosa restauración. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y quien lo recibe hoy como en aquel entonces y en todos los tiempos no puede actuar con independencia de Dios. Es preciso que aclaremos este concepto, puesto que nadie puede perdonar pecados sino Dios. Lo vemos, toma nota por favor, Mateo 9, 1 al 8, Marcos 2, 5 al 12, Lucas 5, 17 y 26 nos cuentan una misma historia. Y en Hechos 8, 18 al 24 nos cuenta otra historia que vamos a mirarlas a continuación. Este texto hay que interpretarlo en concordancia con Mateo 16, 19. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Algunos dicen que la tierra manda sobre el cielo por este versículo y es mal entendido, y son ministros de televisión muy famosos que son más bien actores, contadores de historias, protagonistas y hasta vedettes. Y lo dicen, es que la tierra manda sobre el cielo, lo que yo digo aquí tiene que hacerse en el cielo, y lo dicen muy tajantemente, y como son tan serios que le ponen a eso tanta actuación, hasta se los creen. Si analizamos el texto, está traducido así por la Reina Valera, podríamos concluir equivocadamente de esa manera, que la tierra manda sobre el cielo, lo que es imposible. Este versículo es más acertadamente en otras versiones y también en el Textus Receptus, y dice así: lo que atares en la tierra habráse atado en el cielo. Esto quiere decir que el cielo manda sobre la tierra, como si es acertado. Las absoluciones que se dan dentro de la Iglesia del Señor de manera arbitraria no tienen apoyo ni confirmación del cielo, del trono de la gracia, no tienen confirmación por las Sagradas Escrituras. No es una facultad conferida a hombres o instituciones para perdonar pecados. Si bien es cierto que todos debemos perdonar a los demás todas sus ofensas, también es cierto que ninguna institución o persona humana o ninguna persona institucional o jurídica, religiosa o moral están facultados por Dios para perdonar los pecados, pues es bien claro y reiterativo el Señor en que el único que puede perdonar los pecados es Él y nadie más, es Dios y nadie más. El único que puede perdonar los pecados es Dios. Cuando le llevaron al Señor Jesucristo a un paralítico tendido sobre una cama, Jesús dijo al paralítico, lo metieron por encima del techo porque había mucha gente, aglomeración, y al ver tanta fe, Jesús le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús sabía lo que estaban pensando los otros. Los escribas que presenciaron tal hecho murmuraron y decían que era un hombre blasfemo y que el único que tenía potestad para perdonar los pecados era Dios. Por un lado dicen una blasfemia ellos contra el Hijo de Dios, contra Jesucristo, y por el otro lado dicen una verdad. Decir que Jesucristo es blasfemo, eso sí es blasfemar. Pero sí dijeron que el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces Jesucristo entra a demostrarle que Él venía de Dios, que Él, siendo Dios, tenía facultad. Jesús, conociendo sus pensamientos, lo afirmó categóricamente: el Hijo del Hombre tiene potestad sobre la tierra para perdonar pecados. Lo puedes ver, como te lo he dicho, en Mateo 9, 2, 6, Marcos 2, 5 al 12 y Lucas 5, 17 al 26. Y Jesucristo
les dice categóricamente que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene facultad para perdonar tus pecados. A ti te digo, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levantó y agarró su lecho y se fue, y dijeron, hoy hemos visto grandes maravillas. Otro caso suficientemente claro es aquel en que Felipe predicaba el Evangelio en Samaria. Era respaldada su predicación con señales, milagros y prodigios, ante lo cual un practicante de la magia y un engañador llamado Simón el Mago creyó y se bautizó. Luego fueron enviados a Samaria Pedro y Juan. Cuando estos siervos de Dios imponían las manos sobre las personas, éstas recibían el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, había señales y prodigios. Simón el Mago estaba atónico y desconcertado y les ofreció dinero a cambio para que le dieran el poder de imponer las manos y la gente recibiese el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? De manera categórica le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mira lo que le dice Pedro, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque piensas que los dones de Dios se pueden comprar con dinero. Esto lo puedes ver en Hechos capítulo 8, 9 al 22. Obsérvese que la respuesta de Pedro fue remitir al mago ante Dios. Ve a Dios, ve a Dios. Si hubiera recibido la facultad para perdonar o no perdonar los pecados, su respuesta inmediatamente pudo haber sido, tu pecado te lo perdono con toda claridad. O tal vez le hubiera dicho a Simón, ese pecado está muy feo y está muy grande, yo no te perdono eso. De manera que la potestad quedaría en el hombre, y el hombre no puede actuar con independencia de Dios. Por eso en esto tan delicado hay que ir directamente a Dios, y lo vamos a seguir viendo. Ya estamos viendo cómo lo trata el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo lo trata el Nuevo Testamento. Que quede claro que la escritura bíblica es suficientemente reiterativa y con total claridad en manifestar que los pecados los perdona solamente Dios. Ese será un mecanismo, esto que dice allí el Señor Jesucristo: a quienes remitieren los pecados les serán remitidos, a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Esto se trata de un mecanismo disciplinario al interior de la Iglesia. Esto hace referencia a la disciplina dentro de la Iglesia y la marcha armónica de la misma. Este pecado no perdonado dentro de la Iglesia consiste en aquel pecado perseverante, consuetudinario o habitual, cuando el creyente se endurece y está causando problemas y divisiones dentro de la familia de Dios. Esta facultad implica una posibilidad que existe de expulsar de la congregación al individuo que esté generando problemas, para restaurarlo en su comunión con Dios y para velar para que la iglesia esté sana y sin problemas, porque el pecado contamina la lengua, la rueda de la creación, dice Santiago. Hay que tener mucho cuidado con eso. Debe utilizarse siempre con un espíritu de amor, y tiene como propósito perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, como lo dice Efesios 4, 12 y 13. Algunos tratadistas hablan de la expulsión de la iglesia, lo que realmente no sería posible. Y te lo sostengo bíblicamente por lo siguiente: porque una persona nacida de nuevo y reconciliada con Dios por la sangre del Cordero, esa excomunión no le sería posible ejecutarla a hombre o a institución alguna, porque si es de Cristo, nadie podrá separarla del amor de Cristo.
Estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ni lo ancho, ni lo profundo, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí podrán ser separados de determinada congregación como mecanismo disciplinario, pero no de la Iglesia del Señor. Interpretar este versículo aisladamente podría sugerir que los seguidores de Cristo tienen facultad para decidir quiénes son perdonados y quiénes no, así como qué pecados pueden perdonarse y cuáles no. Sin embargo, la Biblia no permite esta interpretación. Esta es una decisión que nunca corresponde a hombres, máxime si Cristo mismo no la ejerció fundamentalmente. Observemos las palabras del Señor a ese respecto. Dice: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12, 47, 48. Por favor, repasa todos estos estudios y escúchalos Biblia en mano. Hay otra cosa cierta que no debemos pasar por alto, y es que existen personas no nacidas de nuevo, no reconciliadas con Dios, que asisten a una determinada congregación. Estos no pertenecen a Cristo. También habrá de tenerse cuidado de estas personas, que no causen problemas y divisiones, y será preciso separarlos de la congregación cuando sean los causantes de dificultades de manera perseverante, consuetudinaria o habitual. Miremos el endurecimiento cristiano. ¿Se puede endurecer un cristiano? ¿Cómo sale un elefante del agua? Mojado. Lo que quiere decir que un pecado, un cristiano peca y ¿cómo queda? Queda contaminado. Es decir, les he dicho en muchas ocasiones, el pecado no deja las cosas igual, pero tampoco la oración. ¿Qué vas a escoger? ¿Pecar o orar? La obediencia tampoco deja las cosas igual. La obediencia te hace recibir una comunión íntima con nuestro Dios. Pide lo que quieras y será hecho. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti. Pide lo que quieras y te lo daré. Así será hecho. Un cristiano se puede endurecer, ya lo dice el apóstol Pablo, cuando una persona persevera en el pecado, entra en un proceso de degradación espiritual. Primero, se debilita. Si continúa pecando, se enferma. Y si continúa endurecido y pecando, tercero, puede morir. Lo que podría ser una muerte física o una muerte ministerial, ya que ha nacido de nuevo y no puede volver a morir espiritualmente. No vendrá a condenación jamás, mas ha pasado de muerte a vida, dice Juan 5:24. Estará edificando su vida en madera, heno u hojarasca, que lo que significa edificar tu vida en el orgullo, en la vanidad. Puede ser un ministro de Dios, puede ser un creyente de cualquier dimensión, un gran maestro conocedor de Biblia, o uno que la ignora completamente pero ha nacido de nuevo, y edificas tu vida en orgullo, predicas por vanidad, predicas por fama, predicas por fortuna, predicas por aplausos. Cuando llegues al cielo, el Señor te va a decir: bueno, ya tuviste tu recompensa. Entonces, lo que se edifica sobre madera, heno u hojarasca, esa obra la quemará el fuego en el tribunal de Cristo y recibirá pérdida, aunque él mismo será salvo como por el fuego. Esto lo dice Primera de Corintios 3, 11 al 15. Ahora miremos el pecado de muerte que trata la Sagrada Escritura. En este sentido, recordemos lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola, en el versículo 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios, pedirá y Dios le dará vida. Esto para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida.
El apóstol San Juan dice, hay pecado que no es de muerte y hay pecado que sí es de muerte. Miremos que indiscutiblemente un cristiano se puede endurecer y endurecido puede perseverar en el pecado. El endurecimiento del cristiano le implicará la pérdida de la salvación. La respuesta es un rotundo no. Quien pierde la salvación es quien nunca la tuvo. Es como quien perdió un vuelo porque no abordó el avión. Pablo dijo, ni lo presente ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Eso presente o futuro o porvenir pueden ser hechos, acontecimientos propios o ajenos. Si son propios, esos hechos pueden ser buenos o malos. Siendo malos serán pecaminosos. Y entonces, si son pecaminosos, dice la Escritura que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Analiza este texto, nada nos puede separar, ni lo presente ni lo porvenir. Lo presente puede, o lo porvenir, pecados de hoy, no te pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Enfría la comunión con Dios. Ejemplo bíblico del pecado de muerte, recordemos el caso de la iglesia de Corinto, a la que Pablo amonestó enérgicamente porque estaban tolerando situaciones que ni se toleraban entre los paganos. Esa situación era aquella en la que uno fornicaba con la mujer de su padre, con su madrastra. Le dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Primera de Corintios 5:5. El pecado perseverante en la iglesia, es decir, entréguelo suéltelo y que Satanás destruya su vida para destrucción de la carne, es muerte. Será salvo en el día del Señor y yo arreglo cuentas con él en el tribunal de Cristo. El pecado perseverante en la iglesia del Señor, miremos. El asunto que Pablo amonesta con severidad es del pecado perseverante en la comunidad cristiana de Corintio, a la que cuestiona porque uno tiene la mujer de su padre. El verbo tiene nos habla de un presente continuo, de ejecución permanente, de tracto sucesivo, de ejecución sucesiva, es decir, un asunto perseverante ante el cual manda que se tomen decisiones firmes y severas para perseverar, para preservar la santidad dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia del Señor. No es un asunto en el que esté en juego la salvación de un individuo que de esa manera esté procediendo. Es un asunto en el que tenemos que cuidar la congregación, buscar y preservar la santidad y la integridad dentro de ella. No me malinterpreten que no se trata de una licencia para pecar. Esto es un absurdo. Ya Pablo dijo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 1 y 2. La Biblia dice que la vida que Jesús nos concede es eterna. Y si es eterna, por supuesto que no será temporal. Y si hoy tienes la salvación y pecas y la pierdes, no te dieron nada eterno. Lo que sí es cierto es que debemos cuidar la salvación, como lo dice Hebreos capítulo 2, no descuidar la salvación, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es como si tienes una finca y no le echas guadaña, no la podas, no la cuidas, se te enmonta y se te pone fea e improductiva. Y el Señor quiere que llevemos mucho fruto. No se trata de que se pierde la salvación, hay que hacerla productiva, como te digo, y hacer el reino de Dios que se expanda y que crezca para glorificar su nombre y crezca la familia de Dios. Todo lo que hagamos con la salvación será juzgado y Dios pagará a cada uno según haya hecho. Recibirá recompensa o recibirá pérdida. ¿Pérdida de qué? Pérdida de los galardones, no tendrá galardón. Será salvo como escapando de un incendio, como dice, será salvo como por el fuego.
ese no es el purgatorio. En alguna ocasión alguien me dijo, ese es el purgatorio. No, observa que lo que se quema no es la persona, sino lo que hizo, la obra, es lo que se prueba en el fuego. De lo que aquí nos habla es de cuidar la congregación, algo que muchas veces se pasa por alto y que inadvertidamente el pecado perseverante ha acabado con comunidades cristianas grandes y pequeñas. Miremos el creyente retirado de la congregación. Es otro caso de pecado de muerte. Si bien no se trata de una muerte física, si se trata de una muerte a la congregación a la que pertenecía, ello se presenta en aquellos creyentes que están causando división y problemas al interior de la comunidad de los santos. Es indiscutible que el cuidado de la congregación está por delegación celestial al cuidado del pastor o del ministro de Dios, quien deberá estar pendiente de aquellos asuntos gestados por actitudes de integrantes o asistentes a la comunidad de Dios, que se tornan insuperables por la dureza de personas que están generando divisiones, chismes, impurezas, o por aquellos que se tornan conquistadores o se vuelven sensuales, llevados o dominados por la vanidad, por la sensualidad, que convierten la congregación cristiana en un club de chismes, divisiones, de oportunidades para hacer negocios, para obtener ganancias económicas, favores o deleites sexuales y demás desviaciones del santo propósito de Dios, como lo es la expansión del reino de Dios y la gloria de su nombre. La edificación de su pueblo, la restauración, la regeneración y la santificación del creyente y de la familia celestial debe cuidarla, debe cuidarse. Si bien ese cuidado y responsabilidad recae primeramente en el pastor o en el ministro de Dios, también es cierto que el celo por la casa de Dios debe consumir a todo creyente, como lo dice el Salmo 69:9. El celo de tu casa me consume. Sea líder, sea siervo, sea ministro o sea creyente, es decir, puede ser aún un bebé espiritual, adolescente o maduro en las cosas espirituales. El compromiso de todos es cuidar la congregación de los santos. Ya lo había dicho el apóstol Pablo a su discípulo Tito: al hombre o mujer que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal está pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Tito 3:10 y 11. Lo que realmente significa retener los pecados es este mecanismo de cuidado, disciplina dentro de la congregación para la marcha armónica dentro de la misma y el crecimiento sano y santo, como también escribió San Pablo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:15 y 16. Todo creyente comparecerá ante el tribunal de Cristo. Allí se juzgará la vida y la obra de cada hijo de Dios. Unos recibirán pérdida, ya te he dicho cuál será la pérdida, pero ninguna pérdida será la salvación, porque no vendrá condenación a pasado de muerte a vida. Otros se tendrán que alejar avergonzados, como lo dice Primera de Juan 2:28. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Te lo vuelvo a leer. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Cuando Jesucristo se manifieste, muchos agacharán la cabeza. Y como dice en segunda de Pedro 3, capítulo 1, desde el 3 hasta el 11, añadí que nos dio preciosas y grandísimas promesas para que
participemos de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por eso, teniendo toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud, a virtud conocimiento, al conocimiento paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, no te dejarán estar ociosos y sin fruto, y así se te otorgará amplia y generosa entrada en el reino de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Otros dirán, Dios le dirá, ya tuviste tu recompensa. Predicaste muy bonito, pero por aplausos, ya te dieron la recompensa, aplausos. Predicaste por dinero, ya te dieron la recompensa. Tuviste un corazón amoroso e incondicional, aquí tienes buen siervo fiel. Ganaste almas, aquí tienes la corona de gloria. Esperaste la venida, aquí tienes la corona de justicia. Pasaste la prueba, aquí tienes la corona de vida, corona de justicia, corona de gloria, corona incorruptible, corona de gozo. Allí no se ventilará el asunto de salvación, pues a este tribunal solo comparecen los hijos de Dios. En el Antiguo Testamento el pecado se trataba de la siguiente manera: pecados por ignorancia o descuido. Toma nota, Levítico 4, 2 y 3. Levítico capítulo 4, 2 y 3 nos dice que los pecados cometidos por yerro, esto es la ignorancia, descuido o aún el error, y aún más cuando se actuó inadvertidamente, es decir, sin la diligencia y el sumo cuidado en los mandamientos de Dios, debería ofrecerse un cordero sin defecto para la expiación. Pecados por omisión: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Consistía en la omisión de un deber legal que tenía una persona de asistir a testificar acerca de un hecho del que fuera testigo presencial de primera mano. El testigo renuente llevaría su pecado. La restauración se hacía confesando su pecado y trayendo una cordera o una cabra de los rebaños. Si fuere tan pobre que no le alcanzare para la cordera, traería 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote, quien haría la expiación por el pecado. Pecados por contaminación, también está en Levítico 5, 2, el 5 y el 6, consistía en un contacto con cosas que según la ley fuesen estimadas como inmundas, tales como cadáveres de bestia o animal inmundo, aunque fuese por ignorancia, habría delinquido. Por estos pecados había provisión para el pecador, quien presentaba un becerro o una becerra, confesaba su pecado y era restaurado. Pecados deliberados, hemos visto pecados de ignorancia, pecados de descuido, pecados de omisión, pecados de contaminación. Ahora miremos los pecados deliberados. Para ellos no había ninguna provisión. Para esto la restauración, como en el caso contemplado en Éxodo 21, versículo 14 al 17, leamos desde el 12, Éxodo 21, 2, el que hiriere a alguno haciéndose así morir, él morirá, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, y si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Estos eran pecados para los que no había una provisión de perdón. No se proveía absolutamente. Entonces, en los otros pecados sí había la provisión para el perdón. En el Nuevo Testamento, la provisión para el perdón y la restauración del Hijo de Dios nacido de nuevo es el arrepentimiento y la confesión del pecado a Dios.
Dice San Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Apréndete este versículo. El pecado deliberado y perseverante es castigado en el Nuevo Testamento con debilidad, enfermedad o muerte. Si tomas indignamente la mesa la cena del Señor, si cometes pecados, entonces nos dice, por lo cual hay unos debilitados, otros enfermos y otros han muerto. Te enfermas, te debilitas, te enfermas y te mueres. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia, que tiene dos significados indivisibles, a saber, cambio de mentalidad y cambio de actitud. Cuando le dices a un hijo que se equivocó, no, cambie de actitud. Lo que tienes que enseñarle es a que cambie de mentalidad para que él cambie de actitud. ¿Cuáles son sus pensamientos? Tal es él en su corazón. De ahí que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Ponlo a pensar de una manera diferente y enséñale que ese pensamiento debe ser coherente con lo que va a hacer en lo sucesivo. Edifícale en los principios del reino de Dios. Hay cristianos endurecidos que entrarán al cielo en la presencia del Señor y se sentirán en vergüenza y en el tribunal de Cristo recibirán pérdida, como te lo he dicho. Primera de Juan 2:28, Primera de Corintios 3:11 al 15. Ahora, en cuanto a este mandamiento o delegación del Señor a sus discípulos en el Evangelio de San Juan 20:23, concluimos que se refiere es a disciplina. Al que le remitiere los pecados le serán remitidos, al que se los retuviere serán retenidos. Eso de retener el pecado es entrarlo y meterlo en el procedimiento de disciplina para restaurarle, pero el perdón lo ofrece es Dios. En la congregación de los santos debe haber restauración y es indispensable cuando se presenten estas situaciones que desdicen del nombre del Señor por mal testimonio hacia los de afuera y divisiones y mal ejemplo hacia los de adentro. Ya lo establece el libro de Hebreos en el capítulo 12, cuando el pecado está dañando la congregación cristiana. Pablo manda que después de por lo menos 2 amonestaciones sin ser atendidas, habrá que separarlo de la congregación. Tito 3, 10 y 11. El Señor juzgará a su pueblo. En Hebreos 12 nos habla de disciplina. Dios dice que a todo el que acoge por hijo lo azota y lo disciplina. La disciplina no es agradable al tiempo en que somos ejercitados en ella, pero después, dice la Escritura, da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados, es decir, formará a la persona para que crezca en el fruto del Espíritu Santo y refleje el amor de Cristo donde quiera que vaya. Ahora miremos que el Señor juzgará a su pueblo. Los juicios en la Biblia para el creyente son 3. Pasado, este fue efectuado en la cruz del Calvario para cada creyente en el momento de su conversión y libera de la culpa y la condenación eterna. Juan 5:24, Romanos 3:21, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 8:1, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es decir, el que llega a Cristo retrocede a la cruz 2000 años. Con Cristo estoy juntamente crucificado, allí fuiste perdonado y lavados todos tus pecados. El juicio presente se refiere a nuestro andar cotidiano. Quien continúe endurecido, pecando, Dios lo meterá en disciplina, lo castigará con debilidad, enfermedad o quizá con muerte. Primera de Corintios 11, 29 al 32. Observa que no es un asunto de salvación, sino de amorosa corrección. Amorosa corrección. Según Hebreos 12, del 6 al 11 y el 15, nos disciplina para darnos evidencia de que somos hijos de Dios. Dios, al que recibe por hijo, lo disciplina para nuestro provecho. ¿Para qué nos disciplina? Para lo que nos es provechoso, nos dice el capítulo 12. Léelo por favor en Hebreos 12, que no tenemos tiempo de leerlos. Estoy yendo rápido por asuntos del tiempo para terminar esta enseñanza completa en un solo audio.
que para que heredemos bendición. Fuimos llamados para que heredemos bendición. Que tengamos confianza y seguridad y obtengamos galardón. Hebreos 10, 35 y 36. Y en tercer lugar, el juicio futuro se hará en el tribunal de Cristo para el cristiano, y para los perdidos será el tribunal del gran trono blanco 1000 años después del milenio. El tribunal de Cristo ante el cual todo creyente tendrá que comparecer. Allí se juzgará lo que hicimos con nuestra salvación y se determinarán las coronas y las pérdidas. Ahora miremos el proceso de amonestación. El Hijo de Dios dentro de la congregación, según el Evangelio de San Mateo. Cada uno de estos temas podría ser un tema general de una enseñanza, pero lo doy compendiado para que hagas un estudio diligente también y te comprometas para que aprendas la palabra y crezcas. El proceso de amonestación en Mateo 18, del 15 al 17, es el siguiente. Si alguien ha pecado contra ti, entonces llámalo aparte, trata el asunto con él en privado. Si acepta la amonestación, le has ganado. Si no la atiende, entonces llámalo en presencia de dos testigos, uno o dos testigos. Si hace caso, lo has ganado. Si tampoco atiende, procederemos a amonestarle ante la congregación. Si atiende, le habrás ganado, y si no, dice la Escritura que le tengamos por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir? Vuelve a empezar con él y trata de conquistarlo para Cristo, mostrándole el amor de Dios, pero si persevera en su actitud, inevitablemente tendremos que cuidar la congregación y hacerle a un lado, como dice Pablo en Tito 3, 10 y 11. El que peca y persevera después de una y otra amonestación, deséchalo, pues el tal está pervertido en su propio juicio. Y ya terminando, nos dice la confesión de los pecados. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos lo siguiente: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Hechos 19, 18. Y en la epístola del apóstol Santiago leemos: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5, 16. No nos está hablando de la confesión secreta ante un sacerdote o ministro de Dios. Ya vimos, entre otros, el caso en que Pedro le dijo a Simón el mago: arrepiéntete de tu maldad, tu dinero perezca contigo, y pide a Dios perdón, quizá Él te perdonará tu pecado. Hechos 8, 20 y 23. Estos dos casos donde la Escritura nos habla de confesión de pecados se está refiriendo a la oportunidad que brinda a los cristianos para que busquen oración unos por otros. Esto es para que te desahogues, no para que el otro te perdone el pecado que cometiste contra otro. Si ofendimos al otro, conversamos con él y le pedimos perdón, y él sí nos perdona. Encauzando así los ministros a cada uno por el sendero que Dios ha prometido, y para que abandonemos el pecado de la iniquidad. De ninguna manera se refiere a que busquemos personas, bien sea llamadas por Dios o graduadas por instituciones bíblicas o teológicas, para que esas personas, luego de oír nuestros pecados, nos den absolución o el perdón de los pecados y nos pongan una penitencia, que, como hemos visto suficientemente en este breve estudio, solamente corresponde el perdón de los pecados a Dios. Conclusión: en consecuencia, es menester que concluyamos que nadie tiene potestad de perdonar pecados sino Dios. Si algún hombre o congregación, institución o denominación religiosa piensa que puede perdonar pecados, está atribuyéndose una facultad que no tiene. Jesucristo en la cruz del Calvario cargó tus pecados. Jesucristo, la paga de nuestra paz fue sobre él, dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Él fue molido, desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como es que escondimos de él el rostro. Herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. La paga de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados.
Ha hecho Jesús una gran obra por ti y por mí. Arrepiéntete y dile a Él: Señor, perdona mis pecados. Es una gran obra en beneficio para ti, no solo para una vida eterna, sino para una vida abundante en la tierra. Ponte en las manos del Salvador y dile conmigo esta corta oración. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor. A ti te pido, perdóname y ayúdame, Señor, a superar los malos hábitos y todos mis pecados. Y haz de mí un vaso útil en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Señor Dios y Rey, gloria, honra, alabanza y adoración. Gracias porque tu palabra es la verdad y ella es el parámetro, es nuestro guía. Señor, como dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias, Señor, por esta guía de tu palabra. Amado Salvador, gracias por enseñarnos, gracias por salvarnos, gracias por perdonarnos y gracias por la paz del perdón y por tu presencia. Ahora llénanos de tu amor. Bendice tu familia, toda la familia de nuestro Salvador. Jesús, bendice nuestra familia, bendice a cada uno de nosotros. Tu gracia, tu paz y tu amor sea sobre todos nosotros. Recibe toda la adoración, gloria, honra y alabanza. Amado Rey, sé propicio a nuestras necesidades. Oremos por nuestros presidentes de nuestra América. Danos gobernantes conforme a tu corazón. Bendice, Señor, danos provisión, Cristo de la gloria, amantísimo Señor y Rey. Tu gracia, tu paz y tu amor, Jesús de Nazaret, quedamos en tus manos. Bendice, Señor, también los alzados en armas, terroristas, bandidos, ladrones, prostitutas, ateos y a todos los que tienen un credo distinto. De manera especial oramos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.